Una semana más agradezco enormemente de que estén conectados y que puedan tomar un tiempo para compartir con su amigo, con su servidor Luis Calquín. Es un grato placer, especialmente leer los comentarios que ustedes ponen. Me emociono mucho al leerlos, al ver sus experiencias, lo que está ocurriendo en sus casas cuando estudian el libro de Mormón. Es realmente significativo para mí leer sus comentarios y saber que están ahí, al otro lado de lo que nosotros hacemos, con mucho cariño, con mucho amor. Eh, si les ha gustado en algo lo que hemos hecho en el pasado, hoy día, sin duda, van a quedar muy encantados con los conceptos que vamos a tratar. Estamos en presencia de un Nefi que ya se nos despide y que prácticamente da sus últimas intervenciones, sus últimas palabras, muy sentidas, pero muy efectivas. Si ustedes tuvieran un par de renglones para escribir a su familia algunos finales conceptos, estoy seguro que pondrían ahí lo más importante. Y es exactamente lo que ocurrió con Nefi. Vamos a estudiar estos últimos 3 capítulos de su libro de Segundo Nefi y definitivamente nos vamos a sentir mucho más cerca a Jesucristo y al Salvador, que ese finalmente es el objetivo también que Nefi nos quiere dejar. Eh, Doctrina de Cristo, tanto hemos escuchado de esas palabras. ¿Qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué es lo más importante que Cristo nos quiere enseñar? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es lo que realmente persigue nuestro Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo? ¿Qué espera de nosotros? Bueno, hoy día espero que abran su mente, su corazón, que el Espíritu pueda tocar las fibras más profundas de su ser, para que puedan entonces modificar lo que no está muy bien y seguir adelante si es que lo están haciendo bien. Seguir adelante. Ese concepto lo repite muchas veces Nefi. Bienvenidos una vez más al análisis y el estudio del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y aquí estamos. Si ustedes tienen sus escrituras, si tienen un marcador, vayan, tómenlo, pónganle pausa al video y ya comenzamos, para que esto no quede tan solo en un momento de clase, sino que puedan repasarlo y vuelvo a insistir con la palabra, repasarlo, de modo que pueda estar presente siempre en sus mentes y en sus corazones. Tenemos a un Nefi que ya tiene un recorrido que ustedes, y lo hemos hecho juntos, a él desde el comienzo, cuando ellos salieron de Jerusalén con su familia, siendo un joven, pasando muchas circunstancias y situaciones que las hemos analizado en estas clases. Vimos a un Nefi obediente a su padre, queriendo saber las cosas que su padre había visto y acercándose a su Padre Celestial. No se quedó tan solo con la opinión y con el comentario que su padre le dio en relación a las visiones que había tenido, sino que él quiso tener una experiencia propia de las cosas que su padre le había contado. Eso puede ser un buen modelo para nosotros. Podemos tener padres que tienen un gran testimonio, pero eso no es suficiente, sino que debemos hacer nosotros el esfuerzo de tener nuestras propias experiencias y atesorarlas en nuestro corazón. Después tuvo la oportunidad Nefi de poder animar, instruir a sus hermanos. En muchas ocasiones no le fue muy bien, tuvo muchas dificultades, hubieron muchas disputas, muchas situaciones que fueron, me imagino, frustrantes. Incluso su vida estuvo en peligro un par de veces por causa de que sus hermanos no querían su liderazgo en algún sentido. Y bueno, así como tuvo hermanos que no estaban de acuerdo, tuvo hermanos que sí le siguieron y que fueron muy cercanos a él. Imagínense todas las experiencias. Estuvieron en el desierto, él tuvo la misión de poder construir barco, este barco maravilloso que los llevó a este nuevo mundo, y tener que persuadir a sus hermanos a que pudieran ayudarle también. Fíjense qué interesante eso.
y finalmente llegaron a esta maravillosa tierra prometida, pero las dificultades no terminaron ahí. Y finalmente, bueno, ustedes saben que ya los pueblos fueron separados, los hermanos, ¿cierto?, que no quisieron seguir a Dios, tomaron otros rumbos y Nefi recibió la instrucción de que él tenía que lamentablemente separarse y comenzar en función de su familia y de su pueblo un camino diferente y una vida diferente. No tiene que haber sido fácil esa separación. Y bueno, tuvo que ser testigo de la muerte de su papá. Tiene que haber sido triste también y de otros participantes también que participaron en esta aventura. Y aquí tenemos a un Nefi tratando de ayudar a su pueblo a través de sus hermanos también. Jacob se convierte en un gran líder. Y vamos a seguir hablando en relación a Jacob, su hermano menor, que nació en el desierto, como ustedes ya saben, con muchas dificultades. Y esto yo creo que fue la base para lo fuerte que él más adelante como líder pudo demostrar que era. Así que ahora tenemos a un Nefi ya sabemos, listo para acompañar a su padre Leí, a Ismael y a todos aquellos que ya partieron. Y siempre estaba ese sentimiento de dejar las enseñanzas correctas y poder remarcar lo que era lo más importante. Y vamos entonces a revisar a partir del capítulo 31 de Segundo Nefi, y como siempre me gusta a mí ir desmenuzando cada una de los principios y las doctrinas que se encuentran en estos versículos. No tan solo hablar de un elemento aislado, sino que ir desmenuzando y por qué Nefi ordenó estos escritos de esta manera. Por alguna razón será. Así que tomen su libro de Mormón y ya continuamos. Nefi se siente muy conforme de las cosas que ya ha escrito. E incluso dicen, ya me basta. Y en estos capítulos él solamente agrega un par de detalles que son fundamentales, insisto. Y dice en el versículo 2, por tanto las cosas que he escrito ya me bastan, dice. Con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca, y aquí está el título que lo vamos a repetir hoy día mucho, acerca de la doctrina de Cristo. Por tanto, os hablaré claramente, según la claridad de mis profecías. Hablar claramente. ¿Cuántas veces no hemos, a lo mejor, cuando a lo mejor éramos novios o una novia nos decía, mira, quiero hablar claramente contigo? O el papá que nos llame un día, o la mamá, mira, quiero hablar claramente contigo. A veces nos sentimos un poco intimidados, pero qué interesante es hablar claramente, sin rodeos, sin andarnos por caminos adicionales o curvas que de repente decimos, sino no, hablemos claramente, derecho, vamos punto al punto, no vamos a poner ningún poquito de sal, ningún poquito de ketchup para los jóvenes hoy día o saborear algo, no, vamos derecho a lo que queremos decirle. Y esto entonces es lo que Nefi hace, efectivamente. Porque mi alma, dice en el versículo 3, se deleita en la claridad. Lo ha demostrado a través de todos sus escritos. Nefi tiene una característica, es justamente la claridad de enseñar sus conceptos. Al extremo que nos enseñó a estudiar a Isaías, que es muy difícil para muchos entenderlo. Muchos no lo entendieron en el pasado y no lo entienden hoy día. Y a través de la intervención de Nefi hoy día podemos tener una claridad mayor en relación incluso a los escritos de Isaías. Porque así como el Señor Dios dice en el versículo 3, obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento. Y no tan solo a Nefi, sino que a ustedes también. Pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma para que lo entiendan. Él ha tenido la oportunidad, y así lo ha descrito, por ejemplo, en Doctrinas y Convenios, entiendo que es 1.24. Él nos habla de la forma como podemos entender. Y qué bueno es también nosotros poder hacerlo en español. Así me imagino que ustedes están entendiendo de primera mano, sin traducciones, no, vamos y hablamos nuestro mismo idioma, de modo que podamos entender exactamente lo que Nefi nos quiso decir. Fíjense que en este resumen, o por así decir, la conclusión final de sus escritos, que son muy importantes, cuando uno lee un libro, cualquiera que sea, siempre en la conclusión final, donde se desarrollan o cuando se concluyen todos los eventos
que a lo mejor durante todo el libro se describieron, al final entonces se descubre todos los elementos más importantes de lo que uno quiere dar a conocer. Cuando uno le escribe una novela, cuando uno lee un libro, incluso de entretención, todos los dramas están durante el libro, pero al final todo cae por su propio peso, entendemos cuáles son los elementos más importantes y los que no, se descubre todo el misterio. Y parece ser que en estos 3 capítulos Nefi exactamente hace eso. Y fíjense lo que dice, fíjense dónde va dirigido. Habla de por qué Jesucristo tuvo que bautizarse. Fíjense que algo tan simple. ¿Por qué lo tuvo que hacer siendo que él no tenía ningún pecado? En el versículo 4 y 5 lo explica muy bien. ¿Por qué tendría que haberse bautizado? Ahora bien, dice, si el Cordero de Dios, el 5, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda la justicia, parece que ahí hay una señal de por qué tuvo que hacerlo, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados? Sí, en el agua. A veces nosotros podríamos pensar, ¿es importante el bautismo? ¿Es importante el bautismo de la forma como lo enseñó Jesucristo? Sin querer entrar en un debate, yo quiero decir que sí es importante. Por cierto, si Él lo enseñó y lo enseñó de la forma como fue, aparentemente es importante también no el simbolismo, sino que también la forma y por qué se ocupó este simbolismo, insisto, para poder describir doctrinas que son celestiales y difíciles probablemente de entender. Jesucristo nos enseñó la forma correcta del bautismo y lo hizo él mismo en un bautismo por inmersión. Tan simple como esto, un acto de sumergir a una persona en el agua, debajo del agua, y volver a sacarlo, en una forma de representar la muerte de nuestra vida anterior y una resurrección a una nueva vida en Cristo, en una forma espiritual. Un acto tan simple como sumergirse en el agua y salir, entonces, al ser oficiado por alguien que tenga la autoridad, porque ojo, Jesucristo no fue y se bautizó solo o le pidió a cualquier persona que lo hiciera, sino que buscó a la persona correcta que tenía la autoridad para hacerlo. En este caso fue su primo, Juan el Bautista. De la misma forma como nosotros, al ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un poseedor digno del sacerdocio puede oficiar con el sacerdocio y la autoridad correcta esto que es tan simple pero que es tan significativo espiritualmente: el bautismo de cada una de las personas, uno por uno, de cada uno, fundamental para entrar al reino de Dios. A mí me emociona cómo Nefi pone a Cristo y nos pone a Él también, por supuesto, como un ejemplo perfecto. Y en el versículo 6 dice: y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Dice el 7, mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre, esa es la condición, y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. O sea, Él también se somete como hijo de Dios a la voluntad de su Padre, y lo hace haciendo lo que Él también le ha enseñado con respecto a estos convenios. Por tanto, después que fue bautizado en el agua, y ahí viene otro elemento que es fundamental, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Todo esto que está Nefi describiendo, para nosotros es muy fácil entenderlo, porque ya lo decía yo la semana pasada, miramos todos estos eventos para atrás, pero él lo está enseñando mirando hacia adelante, como un evento que vendrá en el futuro. Y entonces el Espíritu dice vendrá en forma de paloma. Además esto muestra, dice a los hijos de los hombres, la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por el cual ellos deben entrar, habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Y ahí está,
La estrechez de la senda, sí. Habla de estrechez porque justamente, pienso yo, que no es cosa de invitar a una multitud y decirle, ya vengan todos, pasemos por aquí. Sino que tienen que entrar uno a uno por uno, como lo enseñó siempre el Salvador. Y por eso es una puerta que entra una persona, entra otra, y así sucesivamente cada uno de los que quieren entrar a este camino que finalmente puede llegar a llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de la vida eterna, ¿ok? Y cuando habla de una puerta, es interesante entender de que este es el punto de partida. No significa que al entrar a la puerta al otro lado veo inmediatamente tengo todos los beneficios y todos los regalos que me prometieron, sino que entro en esa senda y comienzo a caminar. Y ya lo explica muy bien Nefi en los siguientes versículos. En este punto quiero hacer un pequeño paréntesis. Fíjense que cuando hablamos del libro de Mormón, ¿qué decimos? El libro de Mormón es extraordinario, espectacular, etcétera, etcétera. E incluso decimos lo más importante que se encuentra en el libro de Mormón es que sabemos que Jesucristo visitó las Américas después de su muerte y resurrección allá en el Antiguo Mundo. Y eso, ustedes ya saben, se encuentra en Tercer Nefi capítulo 11, de ahí hacia adelante. Viene esta maravillosa experiencia que vivieron, ¿saben cuánta gente? 2.500 personas vieron con sus propios ojos este evento. Ni siquiera fueron 2 o 3 testigos, fueron 2.500 personas que estaban ahí reunidas y vieron esa maravillosa manifestación, y fue una experiencia que me imagino que los marcó para todas sus vidas e incluso por un par de generaciones más. Lo vamos a estudiar más adelante en un par de meses. Ahora yo digo, ¿por qué fue tan importante esto? Imagínense un evento de esa categoría. Llega Jesucristo. El solo hecho de que llegue tiene que haber sido un impacto maravilloso para la gente que estaba ahí. Al extremo que él, sabiendo eso, tuvo la delicadeza de estar con ellos y poder tener una experiencia personal con cada uno. ¿Recuerdan ustedes que les dijo a cada una de las personas, vengan, toquen mi mano, miren mis marcas en mi costado, en mis manos, en mis pies? Y cada uno por uno, fue e hizo esto. Y tuvo la oportunidad de poder vivir esa experiencia, no tan solo espiritual, sino que ahora física, con Jesucristo frente a su vista. Tiene que haber sido realmente maravilloso. Ok, ahí estamos. Un evento espectacular. Y uno dirá, ¿y qué pasó después? ¿Cuál fue el siguiente paso? Imagínense, tenemos a Jesucristo ahí al frente, ya después de todas estas ceremonias que duró más de un día, toda esta experiencia física, digamos, cuando uno a veces quiere ver a una autoridad general, al profeta quiere darle la mano, quiere estar cerca, etc. Todo eso pasó. Pero una vez que ya esa experiencia terminó, ¿qué fue lo siguiente? ¿Cuál fue el siguiente paso? Y miren qué interesante. Como digo, estoy haciendo un paréntesis porque quiero hacer notar esto que es muy importante. Si me quieren acompañar, hagan este ejercicio, es muy interesante. Acompáñenme en el capítulo en Tercer Nefi, capítulo 11. Tenemos a Jesucristo aquí en las Américas con esta experiencia maravillosa. Y fíjense, lo que hizo él fue llamar al líder. En ese tiempo era Nefi, el profeta. No el mismo Nefi que estamos hablando, ojo. Por eso se llama Tercer Nefi. Ya le doy un pequeño explicación de esto. ¿Recuerdan a Alma? ¿Ok? Alma tuvo un hijo, se llamaba Alma hijo. Después Alma hijo tuvo 3 hijos. ¿Se acuerdan? Elamán, Chiblón, Coriantón. Bueno, de este Elamán, el hijo mayor, nació otro Elamán. Ya lo vamos a estudiar, no se preocupen. Ese Elamán tuvo otro hijo que se llamaba Nefi. Y ese Nefi tuvo otro hijo que se llamaba Nefi. Tenían mucho cariño, parece, por estos profetas y ponían el nombre a sus hijos. Ese Nefi es justamente Tercer Nefi, por eso ese libro lleva el nombre de Tercer Nefi. Y ese Nefi era el líder en ese minuto cuando vino el Salvador. ¿Ok? Y entonces cuando estaba, no olviden, en el versículo 18 del capítulo 11 dice, y aconteció que le habló a Nefi, porque Nefi se hallaba, dice, entre la multitud, y le mandó que se acercara. Imagínense, venga el líder, venga para acá. Y se levantó Nefi, se acercó y se inclinó ante el Señor y le besó los pies.
Imagínense cómo tiene que haber sido esa experiencia. El líder, que a lo mejor habló muchas veces de Cristo, ya estaba con él mismo. No podemos describir lo que tiene que haber ocurrido ahí en palabras. El Señor en el versículo 20 le dijo, le mandó que se levantara, y se levantó y se puso de pie ante él. Ahí estaba, el líder con el Salvador, imagínense. ¿Y saben lo que hizo? Aquí estamos en presencia de lo que estamos aprendiendo ahora en el capítulo 31 de Nefi. Exactamente lo mismo que Nefi está tratando de enseñar, lo está enseñando ahora Jesucristo, que es lo más importante, el punto de partida. Y el Señor le dijo a este Nefi, te doy poder para que bautices, en el versículo 21, a los de este pueblo, cuando yo haya ascendido al cielo otra vez. Fíjense lo que hizo él. Jesucristo fue y le dio la posibilidad de que entendieran esto del bautismo, que es la puerta de entrada al reino de Dios. Voy a solamente ver algunos versículos, algunas partes nomás. En el versículo 23, estamos en tercer Nefi 11, de cierto os digo de quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. ¿Y saben lo que hace Jesucristo? Les comienza a enseñar cómo se bautiza. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo alguien va a tener el descaro, y perdonen que sea tan duro, cómo alguien va a tener el descaro de tomar esa ordenanza y empezar a cambiarla de una forma diferente? Ok, no vamos ahora a bautizar por inmersión, lo vamos a hacer de esta otra manera, o de esta otra, o en esta forma, o en este lugar, no tengo idea. Cualquier cambio que queramos hacerle, debemos tener respeto de quién lo enseñó y cómo lo enseñó, y seguir esas instrucciones. Al extremo que Cristo personalmente está aquí enseñándole a la gente de América la forma como se enseña. Y dice, he aquí, descenderéis y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. E incluso les dijo, y estas son las palabras que pronunciaréis. O sea, incluso les dijo qué deberían decir, porque todo tiene un simbolismo. Dice, llamándolos por su nombre, diciendo, habiéndoseme dado la autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta aclaración y este énfasis en el y? Porque son personajes diferentes. Los tres son personas diferentes. De lo contrario, no habría un y. Y también en la oración es importante que haga esto. Alguien de repente podría decir el nombre del Padre, del Hijo, y no poner el y. Es un motivo para hacerlo de nuevo, porque la oración distingue a estas tres personas separadas. Y después de eso dice, entonces, en el 26, los sumergiréis en el agua y saldréis del agua. Alguien dirá, bueno, pero es obvio. Bueno, tenemos a nada más y nada menos que a Jesucristo enseñándole al pueblo. Ellos todos impactados todavía con la visita del Salvador ahí, y Él enseñándoles en relación a esto que para muchos podría decir que obvio, que simple, que básico. Pero ahí está. El versículo 28, y de acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis, y no habrá disputas entre vosotros. Y ahí comienza a hablar de un concepto que es muy interesante, de que cuando hay disputas entre nosotros, los hermanos, inmediatamente el espíritu correcto sale. Y Cristo entonces deja claro de que no debe haber disputa entre nosotros. Es fundamental. Hemos de repente visto disputas en los barrios, en las ramas, en los estacas, en nuestra familia, no sé. Bueno, si ocurre, saquemos eso de nuestro corazón, porque eso hace que el Espíritu de Dios se vaya y no esté con nosotros. Y lo está enseñando Jesucristo, no me hagan caso a mí. Esto está ahí en tercer Nefi. Lo está enseñando vivo y en directo Jesucristo a la gente. Y en el 29 lo remarca, porque en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, dice, sino del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. ¿Lo tienen claro?
Bueno, muy simple. Si tenemos algo de ira o de contención en nuestro corazón, saquemos ese concepto de nuestra vida. E incluso hablando de la doctrina, para que les quede muy claro, en el versículo 30 dice, he aquí, esta no es mi doctrina. ¿Ok? Estamos hablando, ¿cuál es la doctrina? Esta dice, esta no es mi doctrina. Agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. ¿Ok? No deben existir estos malos sentimientos. Y después sigue hablando de este concepto que es la doctrina de él. He aquí en verdad os digo que os declararé mi doctrina. O sea, ya como 3 o 4 veces que lo dice. Y en el 32 lo vuelve a decir. Y esta es mi doctrina. ¿Me están siguiendo? Tercer Nefi 11, 32. Y esta es mi doctrina. Y es la doctrina, nuevamente lo repite, que el Padre me ha dado. Y yo doy testimonio del Padre, el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y yo testifico que el Padre manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan y crean en mí. Fíjense lo que dice el Padre a nosotros que debemos hacer. Y cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo, y son ellos los que heredarán el reino de Dios. Y para que no quede duda, en el 34 dice, y quien no crea en mí, ni sea bautizado, ustedes siguen con lo que dice ahí. De cierto os digo, de cierto, 2 veces. No está hablando de este desierto que falta agua, no. De cierto, con C. ¿Ok? No se olviden de esas palabras. De cierto, en realidad te lo digo, y lo repite 2 veces, que esta es mi doctrina, y lo vuelve a repetir. ¿Cómo no va a ser importante? Esta es mi doctrina, y del Padre yo doy testimonio de ella, y quien en mí cree, también cree en el Padre, y el Padre le testificará a él de mí, porque lo visitará con fuego y con el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. ¿Cómo lo hace el Padre para testificar del Hijo? Lo hace mandando a este tercer miembro de la Trinidad. Y así dará el Padre, dice el 36, y perdone que me extienda tanto en esto porque es fundamental. Esto es la doctrina de Cristo. Estamos estudiando segundo Nefi, sí, correcto, no me estoy equivocando. Pero entendamos esto, porque es lo que nos trata de explicar Nefi. Y así dará el Padre testimonio de mí, dice el 36. Y el Espíritu Santo le dará testimonio del Padre y de mí. Esa es la función del Espíritu Santo. Testificar del Padre y del Hijo. Porque el Padre y yo y el Espíritu Santo somos uno. Y ahí está el concepto de unidad. Y fíjense que sintomático que él está hablando de la unidad, siendo que hace 2 versículos antes estaba hablando de la contención, que ese no es la doctrina de él. Por lo tanto, cuando hay contención, no hay unidad. Lo que nosotros hacemos cuando disputamos con alguien es que nos dividimos con esa persona. ¿Cuántas personas hoy día se casan y al poco tiempo se quieren separar? O sea, quieren ser nuevamente 2, siendo que Dios trató de sugerirnos de que fuésemos uno. Estoy hablando del matrimonio, pero estoy hablando incluso de la iglesia, estoy hablando de las familias. Las familias deben ser también uno. Los barrios deben ser uno. Las estacas deben ser uno, una unidad. Y cualquier cosa que sea diferente a eso, no es la voluntad de Cristo. Estamos repasando el tercer Nefi, no se asusten. 37. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como niño pequeñito y ser bautizados en mi nombre, lo vuelve a indicar. O de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo, parece ser que cuando leemos esto, nosotros podríamos decir, bueno, si ya entendí lo que me quieres decir, bueno, pero lo está repitiendo nuevamente. Por algo será. 38. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros
y ser bautizados en mi nombre. O sea, por favor, nuevamente. Y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Parece ser que ese versículo es calcado con otro que hemos leído recién. De cierto os digo, el 39, para que no quede duda, que esta es mi doctrina. Y los que edifican sobre esto, edifican sobre mi roca. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Y después indica algo maravilloso. Dice, y quienes declaren más o menos que esto, y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, etcétera, etcétera. El concepto de que cuando alguien quiere enseñar algo más que esto, o menos que esto, no es parte de la verdad. Eso está unido perfectamente con la sección 93 de Doctrina y Convenios, cuando habla de la verdad, que es el conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras. Y después en el siguiente versículo dice, y lo que sea más o menos que esto, es el espíritu de aquel inicuo, el enemigo común. Exactamente el mismo concepto que está aquí en Tercer Nefi. Cierro el paréntesis y volvemos a Segundo Nefi. Estábamos en el capítulo 31 de Segundo Nefi, en el versículo 9, donde hablaba de que la senda será estrecha. Claro, porque entran de a uno. La puerta. Todos tienen que ser bautizados. No es que el papá se bautice y ya los hijos todos quedan bautizados. No. Uno por uno. Incluso podemos pensar, incluso cuando vamos al templo. ¿Quiénes pasan? Bueno, uno por uno. Van pasando por el velo y llegan al reino celestial. Uno por uno. ¿Ok? Cada ordenanza también es uno por uno. ¿Ok? Lo vamos a repasar en unos segundos. Aquí tenemos a Nefi enseñando este concepto. Nosotros ya nos adelantamos 500 y tantos años cuando vino el Salvador en Tercer Nefi. Tenemos esa capacidad porque tenemos el libro de Mormón con nosotros. Fuimos donde Jesucristo estaba enseñando a la América. Ahora volvemos a 500 y algo años antes. ¿Cómo está enseñando Nefi estos conceptos? Son calcados. Versículo 11 del segundo Nefi 31. Y el Padre dijo, fíjense quién dice cada cosa, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. ¿Quién dijo eso? Ustedes ya saben, el Padre. Y además vino a mí la voz del Hijo, ahora el Hijo, 12, diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme, a Cristo, y haced las cosas que me habéis visto hacer. ¿Entienden la responsabilidad de cada uno? ¿Quién da, quién dice, quién sugiere? Es importante ver esto. Cristo hace lo que el Padre le dijo. Se somete y le dice, y el Padre me dio el Espíritu, el tercer miembro de la Trinidad, para que pueda entender exactamente todas las cosas que estamos hablando. Y nos está hablando a nosotros también. Y a nosotros nos dicen, el Padre nos dice, seguid a mi Hijo, síganlo, por favor. Y si lo hacen, yo les daré el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué hace el Espíritu Santo con nosotros, que es algo realmente hermoso. Versículo 13. Fíjense qué maravilloso cada cosa que ahí dice. Y nos da pautas, nos da elementos que tenemos que ir viendo uno por uno para armar este rompecabezas hermoso. Por tanto, dice el 13, amados hermanos míos, sé, dice Nefi, que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, esto es fundamental, amigos y hermanos, íntegro propósito de corazón. Aquí no vienen dobles intenciones. A ver cómo es esta cosa, mira, quiero ver si esto realmente debe estar equivocado, entonces voy con un espíritu diferente. No. Hay gente que incluso ha hecho cosas y dice, yo no he sentido absolutamente nada. Muchas veces le he dado el ejemplo de gente que va al templo y sale viendo que las lámparas y los sillones son súper bonitos y que están correctamente con los colores y se ve muy bonito todo, pero ese no es el propósito. ¿Qué pasa con el espíritu
espíritu que hay dentro de la casa del Señor. Entonces, íntegro propósito de corazón. Esa es la primera clave. Y después dice, coma, estamos en el versículo 13, sin acción hipócrita. ¿Ok? Estos son los elementos del plato que estamos preparando, de esta receta que necesitamos leer con cuidado para poder llegar al plato correcto. Sin engaño ante Dios. Todo eso es fundamental. Y después dice, coma, sino con verdadera intención. Estas mismas palabras después las repite Moroni cuando despide los escritos del libro de Mormón que nosotros tenemos en nuestra mano. Con verdadera intención. Si hacen esto, estas son palabras mías, esto siempre funciona, amigos. Esto siempre funciona. Con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita, sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención. ¿Y qué más debemos hacer? Arrepintiéndoos de vuestros pecados, dice Nefi. Testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo. ¿Por medio de qué? De lo mismo que enseñó Jesucristo. Por medio del bautismo. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador. Recuerdan que el Padre dice, sigan a Cristo. Y descendiendo al agua, según su palabra. He aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, y aquí viene este regalo, entonces viene el bautismo de fuego. No sé, que no les dé miedo esto, porque el bautismo de fuego está descrito con la presencia. El Espíritu Santo es el bautismo de fuego. Primero recibimos el bautismo por inmersión y después recibimos el bautismo por fuego. Y dice, y del Espíritu Santo. Y entonces, fíjense qué maravilloso va a ser después, podréis hablar con lenguas de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Esto yo creo que no lo dimensionamos, no le damos a veces el valor que tiene esto, que cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos entonces con el poder para conocer, como dijo Moroni, la verdad de todas las cosas. Y el hablar lenguas de ángeles es un tema bastante amplio también, que es muy interesante. Pero esta lengua de ángeles se hace a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, a veces yo digo, cuando nosotros agudizamos o empezamos a escuchar al Espíritu, podemos comenzar a decir, estoy entendiendo la forma como los ángeles hablan. Ah, mira qué interesante. Y estamos leyendo en Escritura. Ah, y el Espíritu de repente nos dice algo. Mira qué interesante. ¡Pam! En ese minuto estamos escuchando y estamos sintiendo esa lengua de los ángeles. Y lo puedo sentir yo, lo pueden sentir ustedes, lo puede sentir alguien que esté en el África, alguien que esté en Europa, alguien que esté en Sudamérica, donde quiera que esté. Si pone esto en práctica, comenzamos a escuchar a los ángeles de una forma clarísima, aún en nuestro mismo idioma. No significa que es un idioma diferente la lengua de los ángeles. Significa que vamos a entender el mensaje de los ángeles. Y estoy seguro que ustedes lo van a saber exactamente cuando lo sientan, si es que ya estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han sentido. No quiero leer el versículo 14, ustedes lo pueden hacer, para que entiendan qué pasa si estas cosas que hemos recibido después las negamos. Ustedes pueden chequearlas ahí, aunque yo les voy a dar a lo mejor un par de escrituras que son muy interesantes de entender. Y en el versículo 15 dice, y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y aquí quiero
remarcar mucho este concepto porque es muy interesante, porque a veces uno en las clases, en la iglesia, escucha mucho de estas cosas, pero a veces no le toma, no nos detenemos a entender lo que realmente significa. Por tanto, dice, haced las cosas que os he dicho, dice el 17, que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta. Estamos escuchando a Nefi. Algo de experiencia tiene. Ha tenido muchas horas viendo películas celestiales, digamos, de todas las cosas que él ha visto. Vale la pena escuchar lo que Nefi tiene para nosotros en estos últimos minutos, en la cual está escribiendo en su registro. Porque por esta razón se me ha mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Y si no les quedó claro, se lo repite. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Parece ser que ya lo había dicho, pero lo está repitiendo nuevamente. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Si se han bautizado y han hecho estos convenios, bueno, ya están ahí. Y si habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo a los mandamientos, dice el 18, del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio, lo vuelvo a repetir, del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Claro, eso fue una promesa. Si entran por la senda, recibiréis el Espíritu. Amigos míos, el concepto de permanecer, el concepto, y que lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, el concepto de perseverar. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los testimonios, en las clases, que debemos perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin? Y a veces de repente nosotros nos caemos un poquito y nosotros decimos, ya no pude perseverar. Y a veces la gente se va, porque ya no perseveré. ¿Qué significa realmente perseverar? ¿Quieren que les dé una pista? Ojo, que todo lo que estoy hablando no significa que es, digamos, lo único que deben seguir. No, sigan estudiando las Escrituras. Es mi experiencia, lo que yo he aprendido, compartiéndolos con ustedes. Déjenme darles este pequeño resumen, que parece que ya lo hice. Llevo 10 clases, esta es la 11. Es probable que ya lo haya repetido, pero es importante que ustedes lo entiendan. Las ordenanzas que nosotros hacemos, nunca lo olviden, son 5. ¿Ok? Las ordenanzas que hacemos, que trae consigo convenios. Yo me comprometo a hacer ciertas cosas y Dios se compromete en darnos las bendiciones que corresponden. En la sección 84 ustedes pueden ver muy claramente lo que tiene que ver con los convenios y los juramentos. ¿Ok? Nosotros tomamos los convenios y Dios jura que esto será. Por eso nosotros no juramos, porque podemos caer mañana. Dios siempre cumplirá su promesa. Por lo tanto, Él jura que eso será así. Nosotros intentamos hacerlo. Ojalá que lo hagamos. ¿Ok? Pero cuando nosotros entramos en las ordenanzas salvadoras, yo quiero ordenar los conceptos. Estas son 5. Se las voy a repetir porque ustedes las saben. La primera es el bautismo. La segunda es el Espíritu Santo. Estoy hablando de las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Bautismo, Espíritu Santo, sacerdocio, investiduras y matrimonio eterno. Estas son las 5 ordenanzas que hacemos. Llena cada una de convenios. No lo olviden. No hay más. La otra vez cuando enseñaba esto le decía al hermano Calquín se equivocó, porque hay una más. Tranquilo, aquí vamos. Son estas 5 y no hay más. Yo siempre les digo,
Cuando nosotros vamos al templo por alguien que falleció, ahí podemos identificar claramente cuáles son estas 5 ordenanzas. Pensemos en un abuelito que se murió. ¿Qué hacemos nosotros? Nos bautizamos por él. Recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el sacerdocio. ¿Se acuerdan? Los varones que van y de repente reciben el sacerdocio por el abuelito. Después van a la sesión y hacen una sesión de investidura por el abuelito. Y después, si estaba casado, se hace un matrimonio eterno con la abuelita. ¿Recuerdan? Ahí están, esas 5, no hay más. Nosotros que estamos vivos, 3 de estas las hacemos en las capillas. Y las 2 últimas las hacemos dentro de un templo. Los que están muertos, nosotros por ellos les hacemos todas en el templo. Esto le llamamos las obras vicarias. ¿Por qué? Porque vicario significa hacer algo por alguien diferente, que no puede hacerlo por sí mismo. Y como ellos están fallecidos, nosotros tomamos nuestro cuerpo y hacemos por ellos estas ordenanzas. ¿Está claro? No hay más, 5. Pero aquí viene algo extraordinario. Nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, el sacerdocio, la investidura y el matrimonio eterno una sola vez en nuestra vida. Una sola vez. Cada una de estas. Algunos dirán, no, pero es que yo conozco a alguien que se bautizó 2 veces. Bueno, es que esa es una situación especial. Porque probablemente tuvo alguna dificultad, algo, después se vuelve a bautizar. Pero esa persona que se vuelve a bautizar, esa es su primera vez. Lo que pasa es que está ajustando algún problema que haya tenido. O alguien dirá, bueno, yo conocí a alguien que se casó y después se separó y después se volvió a casar. Bueno, esa es otra situación puntual. Pero en el estricto rigor es una ordenanza por cada persona. Y después todas las veces que vamos al templo, por ejemplo, los hacemos por alguien que haya fallecido. Pero la primera vez que vamos, solamente lo hacemos por nosotros. Y ahí está. Ok. Pero después queda el mandato, por así decir, o la sugerencia de que debemos perseverar hasta el fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa perseverar hasta el fin? Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Antes de entrar en esto, recién le estaba hablando de las 5 ordenanzas, las 5 maravillosas ceremonias que todas las personas deben hacer. Ya que estamos hablando de segundo Nefi y hablamos de lo que fue la experiencia de Jesucristo en tercer Nefi, el concepto de la doctrina de Cristo, que es lo que estamos repasando y lo que Nefi nos está tratando de enseñar, esta es la doctrina de Cristo, y es lo mismo que en tercer Nefi se apuntó. Cristo vino a enseñar su doctrina. ¿Y cuál era? Y aquí se las enumero para que no se equivoquen. La doctrina de Cristo es súper simple, no se equivoquen. Es tener fe en el Señor Jesucristo, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. 5. ¿Ok? Eso, cuando ustedes escuchen la palabra doctrina de Cristo, se está refiriendo a estos conceptos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo pueden repetir ustedes? Fe, arrepentimiento, bautismo, imposición de mano y perseverar hasta el fin. Si se van olvidando, piensen en el 4º artículo de fe. Ahí está. Esa es la doctrina de Cristo. El 4º artículo de fe, y le ponen al final perseverar hasta el fin. Y en el concepto de perseverar hasta el fin es lo que yo quiero explicarle lo siguiente. Les hablaba de que hay 5 ordenanzas. No se equivoquen. 5 ordenanzas, y la doctrina de Cristo también son 5 elementos, por lo tanto son cosas diferentes. Una incluye otras también, no se olviden. Pero voy a hablar ahora de las 5 ordenanzas, que ustedes ya las saben, ¿ok? Con el templo incluido. Cada vez que nosotros hacemos, porque lo hacemos por una única vez nosotros, lo que ocurre es que nosotros nos comprometimos a hacer algo, pero lamentablemente en el siguiente día cometemos errores, porque somos seres humanos. Y entendiendo la naturaleza del ser humano, Jesucristo implementó una ordenanza salvadora,
una ordenanza, por así decir, en un plan B, sabiendo que nosotros tenemos la naturaleza a no cumplir. Él instituyó una ordenanza que nos puede volver a poner en pie cada una de las ordenanzas que previamente hemos hecho. Ustedes se imaginan que ya y saben exactamente de lo que estoy hablando. Me estoy refiriendo a la Santa Cena. Cuando Jesucristo instituyó la Santa Cena, fue justamente para decirle al ser humano: tomen un poquito de pan, tomen un poquito de agua, y con esto me van a recordar en dos cosas: el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y de alguna manera recordar el sufrimiento que tuvo también en la cruz y en Getsemaní. El sufrimiento que Cristo tuvo por nosotros. Y de alguna manera cuando tomamos la Santa Cena nosotros recordamos ese evento. ¿Por qué? Porque se supone que queremos hacer las cosas bien. Y al ver a Cristo sufrir por mí, yo digo, ups, parece que tengo que portarme bien, porque mira lo que hizo mi hermano mayor y yo no estoy haciendo mucho en esto. Y más encima lo que hizo fue por mí. Y mira cómo me estoy portando yo. ¿Entienden el concepto? Por lo tanto, semana a semana tenemos la posibilidad de decirle al Salvador y a nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, a toda la deidad son los tres juntos, que cuando yo como el pan y el agua, yo trato de ser un poco mejor y yo digo, ok, me voy a portar bien. Voy a cumplir con los convenios que he hecho con Dios. ¿Cuáles? Ahí me recuerdo de las ordenanzas. Si me bauticé, perfecto. Si recibí el Espíritu Santo, ahí está. Si recibí el sacerdocio, ahí está. Si recibí mis investiduras, ahí está. Y si me casé por las eternidades, ahí está. Por lo tanto, cuando yo tomo la Santa Cena, yo digo, estoy seguro que me voy a portar mejor esta semana. Y entonces reivindico estos 5 elementos que he hecho. Y vuelven a tomar sentido en mí. Es como si me volviera a bautizar, es como si me volviera a recibir el don del Espíritu Santo, es como si volviera a recibir el sacerdocio, es como si volviera a recibir la investidura y es como si volviera a casarme por el templo de nuevo. ¿Ok? Entonces, una de las frases fabulosas que dice que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Cristo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que puedan tener su espíritu consigo. ¿Recuerdan esa frase que es la segunda parte de la oración de la Santa Cena? Pero la frase clave para mí es que están dispuestos a hacer lo que acabo de decir. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir a la capilla, ¿estamos dispuestos a ir a la capilla primero? ¿Estamos dispuestos, varones, a tomar una ducha y probablemente ponerlo lo mejor que tenemos porque vamos a ir a reivindicar los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial? ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Si queremos quedarnos en la casa durmiendo unas horas extra, hemos tomado la elección. Yo les diría, no estamos dispuestos. Estamos dispuestos, y a lo mejor no es importante, ojo, pero es parte del ejemplo. Estamos dispuestos a ponernos una corbata para vernos lo mejor posible, por ejemplo, varones que van a tener que repartir la Santa Cena o bendecirla, etcétera, o voy a dar un discurso, etcétera. ¿Estoy dispuesto a ponerme una corbata y a verme un poquito mejor de lo que me veo de lunes a sábado? Las señoritas están dispuestas a ponerse la mejor vestimenta que tienen para ir a renovar estos convenios que hemos hecho con Dios. Ustedes deciden. Si aquí no hay, nadie le pone una pistola en la cabeza. ¿Están dispuestos? Ok. Cada semana tenemos la oportunidad de demostrarle a Dios que estamos dispuestos. Y cuando escuchen la oración sacramental, recuerden lo que estamos hablando. Que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre. Y ustedes siguen la Qué maravilloso concepto es el estar dispuesto
Así como ustedes están dispuestos hoy a escuchar esta clase de alguien que ni siquiera conocen, ojalá que les ayude. Yo no soy nadie, soy uno igual que ustedes. Pero si estuvieron dispuestos a poner un play y empezar a escuchar algo que probablemente puede ser beneficioso para ustedes, ustedes están dándome y a su familia, le están dando a entender de que están dispuestos a escuchar algo de Cristo y acercarse un poquito más al Salvador a través de estos conceptos. Ahora, si estuviesen dispuestos diariamente a tomar un par de páginas de este libro, maravilloso. La diferencia siempre la marca el que está dispuesto a hacer algo. Está dispuesto a hacer algo. ¿Están dispuestos a salir de Jerusalén? Ya que estamos hablando de Nefi. ¿Están dispuestos a construir un barco? ¿Están dispuestos a seguir las instrucciones de esa liaona que nos indicaba dónde ir? ¿O simplemente nos quedamos nomás, durmamos un rato más? Eso es lo maravilloso del libre albedrío, del albedrío, ojo. El albedrío nos permite demostrarle a Dios que estamos dispuestos a hacer lo correcto. Y termino con esto. Fíjense, porque lo que estoy tratando de ahora compartir. Lo que estoy tratando de compartir es en relación al concepto de perseverar. ¿Saben para qué? Para que estemos un poquito más optimistas con esto. Porque cuando alguien cae, Satanás les dice al oído, ¿de qué perseverar me estás hablando? Y se nos ríe en el oído. Mira, perseverar me decías, y nosotros empezamos a decaer. Yo quiero tratar de tomarlos nuevamente y volverlos a sentar y decir, miren, esto es lo que nos ha enseñado las Escrituras en relación a este concepto. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Miren, vamos al libro de Juan en la Biblia, en Juan capítulo 6. Es probable que hemos leído muchas veces estos versículos, pero ahora vamos a darle un carácter en relación a lo que estamos hablando, y ojalá que se le abran un par de puertas y el cielo mismo para que entiendan los conceptos. Juan capítulo 6, del versículo 53 al 56. Y esto lo vamos a desmenuzar así, como cuando uno le echa la sal a algo que no tiene sal. Estamos hablando aquí de la Santa Cena, ¿ok? Esta ordenanza salvadora que nos permite renovar todos los convenios que hemos hecho antes, porque nos estamos cayendo constantemente. Y si nos caemos, no cumplimos los convenios y por lo tanto Dios no nos bendice, porque Él no puede bendecirnos si no estamos cumpliendo lo que dijimos que íbamos a cumplir. Vamos entonces, versículo 53, capítulo 6 de Juan. Y Jesús les dijo, aquí no estamos hablando ni que dijo ni una otra persona, Jesús les dijo, de cierto, ahí está otra vez el concepto, os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fuerte. Si no hacemos eso, estamos muertos. No tenemos vida. El que come mi carne, dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y esto también tiene mucho simbolismo. Y yo le resucitaré en el día postrero. 55. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Y este versículo es el que a mí hace muchos años atrás me cambió la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, atención acá, permanece en mí y yo en él.
Fíjense este concepto. Permanece en mí y yo en él. Esto está directamente relacionado con el concepto de perseverar hasta el fin. Entonces, a mi entendimiento, yo les digo, ¿qué significa perseverar hasta el fin? Significa estar dentro de los convenios que hemos hecho con Dios. ¿Y cómo hago esto? Fíjense que siempre es lo que voy a decir, pero hay que estar dispuesto a hacerlo. Ir cada domingo a la capilla y tomar la Santa Cena. Porque si no lo hacemos, se cumple lo que está ahí en Juan 6. Por lo tanto, si yo quiero perseverar hasta el fin, domingo a domingo le manifiesto mi disposición a Dios al tomar la Santa Cena de que voy a arrepentirme de mis faltas y voy a retomar estos convenios que en algún minuto hice del bautismo, del Espíritu Santo, del sacerdocio, de la investidura y del matrimonio eterno. Ay, mis hermanos, yo no sé si le estoy aburriendo. Yo por lo menos he tenido que parar el video un par de veces para tomar un poquito de agüita y sacar una serie de cosas que tengo en mi garganta en términos de emoción. Porque esto es el Evangelio. Esto es lo que se supone que la gente debe entender. Y probablemente muchos de nosotros que somos miembros de la iglesia, muchos también de nosotros no entendemos esto. Y por eso, como a mí en un día me enseñaron, quiero poder también ayudar a mucha gente a que puedan entender cosas que probablemente son muy simples. Ojo, o sea, aquí todo esto está en las Escrituras. Yo aquí no estoy descubriendo la rueda ni nada. Al contrario, simplemente estamos tomando los elementos correctos para poder entender un poquito mejor estos conceptos. Por lo tanto, ya que estamos en volvemos a Nefi, volvemos en estas últimas frases y palabras que nos está enseñando este profeta extraordinario. Ya estamos en esta senda angosta y estrecha, ya entramos por el bautismo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué queda? Oh, cuántas veces yo leí esta escritura siendo un misionero. Cuando los nuevos miembros se bautizaban y nosotros llegábamos a enseñarle qué es lo que debían hacer inmediatamente después del bautismo. Versículo 20 estamos en 2 Nefi 31. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios. Pero no tan solo eso, sino que por todos los hombres. Fíjense que en esa sola frase describe los dos mandamientos más importantes que hay. Amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, fíjense que cada vez habla de por tanto, o sea, en conclusión, entonces, y podemos poner varios sinónimos ahí. Por tanto, si marcháis adelante, ¿ok? Vamos, pum, pum, deleitándoos en la palabra de Cristo. Qué maravilloso sería que pudiéramos seguir deleitándonos de la palabra de Cristo. Ya viene pronto, en las próximas semanas, la conferencia en la cual vamos a escuchar a nuestros profetas, apóstoles. Ojalá que nos deleitemos escuchándoles, porque ¿saben qué? El 99,9% y por no decir el 100% de las cosas que ellos hablan están aquí, en las Escrituras. Por lo tanto, va a ser un deleite en las palabras de Cristo. Si marchás adelante, dice, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin. Ahora la palabra perseveráis parece que no nos asusta tanto. Ya sabemos qué hacer para seguir perseverando. No olviden, domingo a domingo. He aquí, así dice el Padre, y fíjense el premio grande que nos da: tendréis la vida eterna. Ahora bien, mis hermanos, dice el versículo 21, esta es la senda
y no hay otro camino, que no nos engañan, y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, si es que no les quedó claro, esta es la doctrina de Cristo. ¿Les quedó claro? Lo hemos repetido varias veces. Y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué nombra a los tres? Porque son un Dios sin fin. Qué palabras más preciosas, mis queridos hermanos. Qué palabras más hermosas. Después de todo esto yo ya me podría ir y ya no enseño nada más, porque esto es lo más importante. Aquí está todo. Esta es la doctrina de Cristo. Pero necesitamos seguir reforzando las cosas que están en las Escrituras. Qué sagrados son las cosas que nos enseña Nefi. Qué sagradas son estas cosas que nos enseña Nefi. No las cambiemos. Son simples, sagradas. Y algo sagrado siempre se guarda, se respeta, se reivindica cada día más. Sigamos viendo el capítulo 32, porque ya nos queda prácticamente un par de letras y de frases, y Nefi tenemos que despedirlo. Yo tengo mucha tristeza. Cada vez que llego a los últimos capítulos de segundo Nefi me invade una emoción grande, sabiendo que él es uno de los grandes profetas del libro de Mormón. ¿Cómo nos ha enseñado este Nefi? Qué maravilloso será el día en que podamos agradecerle personalmente. Y estas palabras que están escritas acá, recíbanlas como suyas. Aquí le está hablando Nefi a ustedes. Miren, y siéntanse que están sentadas en una mesa o sentados en una mesa y Nefi está al otro lado y le está mirando a sus ojos y le está diciendo esto. Ahora bien, ustedes, he aquí, amados hermanos míos, fíjense cómo nos trata. Qué lindo, qué linda forma de tratarnos este Nefi. Supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Estamos hablando del bautismo. Estamos en el capítulo 32. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? ¿No os acordáis que os dije que después que hubiese recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lenguas de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lenguas de ángeles si no por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Hablábamos que el Espíritu Santo puede ser perfectamente lo que significaba la liaona para la familia de Leí, que les indicaba dónde ir y qué hacer. ¿Recuerdan ustedes cómo está en Doctrina y Convenios 31:11? Dónde ir y qué hacer. Y aquí nos dice, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. ¿Creen que no es importante ir cada domingo a la iglesia? Poder retomar todos los convenios que hemos hecho anteriormente, y nos da la promesa, la Santa Cena, de que tendréis el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser importante que estemos dispuestos cada domingo a participar de esta hermosa ceremonia, de esta hermosa ordenanza salvadora que nos permite volver a los convenios que ya hemos hecho? Por tanto, dice el 4, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, fíjense, Nefi nos dice esto, será porque no pedís ni llamáis. Así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. La semana pasada tuve la oportunidad de salir con algunos de mis nietos. Ellos, sin saber leer, saben exactamente este concepto.
cuando ellos quieren algo, lo piden. Y sin titubear. Y no importa dónde estemos. Abuelo, quiero esto. Abuelo, dime esto. Mira qué pasa. Y ellos lo dan y nos dan a conocer exactamente sus necesidades. En la medida que nosotros vamos creciendo, a veces pensamos y entendemos inadecuadamente el concepto de autosuficiencia. Y pensamos que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Ojo, hay que revisar ese concepto. Y debemos depender de Dios. Pidamos. Y si pedimos, y por supuesto antes de pedir, aprovechen de agradecer, estoy seguro que el Señor nos va a dar, si es correcto, lo que estamos pidiendo. He aquí, dice el 5, os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Lo vuelve a repetir. He aquí, esta es la doctrina de Cristo. Yo no sé si han contado cuántas veces en estas últimas frases ha repetido ese concepto. Por algo será que lo repite, lo repite y lo repite. Y no se dará otra doctrina sino hasta que después que Él se os manifieste en la carne. ¿Ok? Hablando del versículo 6. Y fíjense cuando habla de que debemos pedir, de que debemos llamar, para que efectivamente Dios nos dé lo que necesitamos. Versículo 8 dice, y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones, y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar. Porque el espíritu malo, fíjense cómo es el concepto, orar. El espíritu malo no enseña al hombre a orar. No, obvio que no. Sino que enseña que no debe orar. Uno dirá que obvio lo que está hablando, pero lo quiere dejar claro, para que todos lo entiendan. Más os digo, dice el 9, he aquí os digo que debéis orar. ¿Cuándo? 3 veces al día, 4 veces al día. ¿Cuándo? De acuerdo al versículo que ahí está. Orar siempre y no desmayar. Que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Ora siempre, dice Doctrinas y Convenios, sección 10, versículo 5, ¿recuerdan? Los que estudiaron seminario. Ora siempre para que salgas triunfante. El solo acto, y esto lo he compartido en muchas clases con Walter Posada y con muchos en vivos que he hecho con otros hermanos, el concepto de orar, desde el minuto en que yo decido orar, ya me estoy acercando a Dios. Entrando a la habitación, ya me estoy acercando a Dios. Cierro la puerta para orar en privado, ya me estoy acercando un poco más. Pongo mis rodillas en el suelo y ya manifiesto, incluso con mi actitud, la humildad que necesito para comunicarme con mi Creador. Ese solo acto, ojo, sin ni siquiera haber hablado una palabra, ya la posición que tengo en ese cuarto privado me permite acercarme a Dios. Y cuando pronuncio algunas palabras, ¿para qué les digo? Nuestro Padre Celestial está atentísimo a lo que nosotros queremos agradecer y pedir. Ahora, no significa que cada vez que tenga que orar me tengo que ir a la pieza y me tengo que cerrar por fuera, por dentro, para que nadie me vea. No. Incluso podemos pensar en tener una oración en nuestra mente, en todas nuestras acciones. Ya saben ustedes que hay oraciones formales y oraciones informales. Probablemente las informales son las más. El tener una oración en mi mente de todo lo que voy a hacer. Voy a hacer de que Dios esté presente en mí. Por lo tanto, el concepto de ora siempre es factible que ocurra en nuestras vidas.
¿Se imaginan que tuviésemos una oración siempre en nuestra mente? ¿Cómo irán a ser nuestras acciones? El día a día, ¿cómo nos vamos a comportar? En el minuto que estamos para disputar algo o tener contención con alguien, ¿qué piensan que va a pasar con esos sentimientos? No van a estar, van a desaparecer. Vamos a estar siempre tratando de ayudar al que está al frente nuestro. Porque si estamos pidiendo ayuda de lo alto, no voy a estar condenando a mi hermano que está al lado. Por lo tanto, ese solo hecho de tener una oración en mi mente, en todas las cosas que yo hago, me va a permitir tener una conexión con el Padre siempre. Qué maravilloso concepto es el concepto de orar siempre. Y bueno, terminando con estos conceptos hermosísimos, terminamos en el capítulo 33, que justamente es el último capítulo de Segundo Nefi. Y al principio, fíjense la humildad de Nefi. Aquí yo digo, esto no puede ser tan así. Dice, ahora bien, yo Nefi no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo. Ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Cómo me gustaría haber escuchado un discurso de Nefi, porque si él dice que no es tan bueno para escribir como para hablar, y escribiendo a nosotros nos tiene anonadados, realmente emocionados con sus enseñanzas, oh, cómo me habría gustado escuchar un discurso de unos 10 minutitos de Nefi. Porque cuando un hombre habla, dice, y eso ha sido siempre mi desafío, por el poder del Espíritu Santo, cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo o una mujer, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Este es mi objetivo. Si el Espíritu Santo ha podido tocar sus corazones el día de hoy, yo me siento pero 100% pagado. Y es porque a mí me ha ocurrido. Y si eso le puede rebotar a alguien más, maravilloso. He leído algunos comentarios que ustedes me ponen en mi canal y lo he compartido con mi esposa, con mis familiares. Ha sido muy emocionante saber que esto ha ayudado a gente que está un poco inactivo, un poco fuera de la iglesia, jóvenes e incluso niños que han visto nuestras clases y están interesados o se interesaron en poder estudiar el libro de Mormón un poquito más detallado. Y si lo hacen con nosotros, bienvenido, pero maravilloso que lo hagan individualmente también. Que de alguna manera se animen. Si esto ha ocurrido, si el Espíritu Santo ha tocado alguna de las fibras de su corazón, yo soy el hombre más feliz. Pero aquí dice, hay muchos que endurecen sus corazones en contra del Espíritu Santo, de modo que no tienen cabida en ellos, por tanto desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Sí, lamentablemente hay personas que eso ocurre. Mas yo, Nefi, dice, he escrito lo que he escrito y lo estimo de gran valor. Estoy seguro que así es. Yo también lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo. Y esto es lo que estoy haciendo, yo lo estoy haciendo de alguna manera también para mi pueblo, para mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, cuando quede. Y si le puede ayudar a alguien más, bienvenido. Porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos, y esto es maravilloso, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Él también tiene que haber llorado por algunas personas cercanas que a lo mejor no querían escuchar. Como muchos de ustedes, hermanas o hermanos, que han llorado muchas veces haciendo oraciones por sus hijos, por sus nietos, por sus esposos, por sus familiares. Continuemos en eso, sigamos siendo fieles y pidámosle a Dios. Él nos escuchará. Seamos fieles en cumplir lo que tenemos que cumplir y el Señor tendrá como prioridad nuestras oraciones. El mismo Nefi dice que sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo. Y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien. Les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús y los persuade a creer en Él. Y a perseverar hasta el fin. Ahí está el concepto nuevamente, que es la vida eterna. Perseverar. Recuerden, ya saben,
de qué estamos hablando. El versículo 5, y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea el espíritu del diablo, obvio. Y aquí hay 3 momentos en que se gloría, o por situaciones. 3. Número 6, versículo 6. ¿Me glorío en qué? En la claridad. ¿Me glorío en qué? En la verdad. Y finalmente me glorío en qué? En Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Él es claro y verdadero. Por lo tanto, cae finalmente en gloriarse en Jesús. Porque Él ha redimido mi alma del infierno. Ese concepto es sagradísimo también. Ha redimido mi alma del infierno. Yo puedo pensar que con esa frase puedo decir que Él ha sido confirmado por el Santo Espíritu de la promesa. Si no saben lo que es eso, ya tienen tarea para la casa, dentro de las Escrituras. Todos están invitados. Versículo 8, versículo 9. Los judíos, por supuesto, invitados. Los gentiles, por supuesto que sí. Todos. Ahora bien, mis hermanos, el 10 dice, y también vosotros los judíos y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creer en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creer en Cristo. Porque son las palabras de Cristo. Y Él me las ha dado y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Finalmente dice que nos veremos algún día en el tribunal. Él estará por ahí. Y Él nos dirá, yo lo escribí, ahí está. Seremos juzgados, dice también, por las cosas que están en el libro de Mormón. Ojalá, dice en el versículo 12, yo ruego al Padre que muchos de nosotros, o si no todos, nos salvemos en su reino. Qué palabras más preciosas. Últimas retocadas de el último frase de sus escritos. Está en el corazón de que ojalá muchos de nosotros podamos atesorar esto y seguir sus palabras. A vosotros, versículo 14, que no queréis participar de la bondad. Perdón, primero el 13. Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel y todos vosotros, oh extremos de la tierra, os hablo con la voz de uno que clama desde el polvo. A Dios, dice, hasta que venga ese gran día. Ahí está, diciéndonos. Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, he aquí me despido de vosotros para siempre. Qué triste eso. Porque esas palabras os condenarán, también dice en el postrer día. A algunos entonces son 2 despedidas. A algunos les dicen, nos veremos, hasta luego, nos vemos luego. Y a otro grupo les dice, lamentablemente no nos vamos a ver, que tengan un buen pasar. Qué maravillosas palabras nos indica al final. Y dice, versículo 15, y con eso termino, pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio. Porque así me lo ha mandado el Señor. Él sigue las instrucciones del mandato de Dios. Y yo debo obedecer. Podemos testificar que Él sí obedeció. Él fue fiel a las instrucciones que recibió de Dios. Prueba de ello es que tenemos estos escritos con nosotros. Y después de 2400, 2500 años, 2600 años, 700, no sé, ya perdí la cuenta, podemos decir y podemos dar crédito de que sus palabras llegaron y cumplió lo que Dios le indicó que debía hacer. Ojalá que nosotros podamos también decirle a Dios, misión cumplida, lo que tú me pediste, lo hice. Verifiquemos cuáles son nuestras asignaciones. ¿Qué nos ha dado a cargo Dios? ¿Nos ha dado a cargo hijos? ¿Qué hemos hecho con ellos?
nos ha dado a cargo nietos, familiares. ¿Qué hemos hecho en función de ayudarles? Para que en algún minuto podamos decir, misión cumplida, e hice todo lo que pude. Mis queridos hermanos y hermanas, es un gratísimo placer para mí haber terminado estos escritos de Nefi, que como ya les he dicho en varias ocasiones, es uno de mis favoritos. Simplemente testificarles de la veracidad de estas cosas. A veces hablamos tanto, como dije la semana pasada, del libro de Mormón. El libro de Mormón aquí, el libro de Mormón acá, es verdadero. ¿Y saben por qué? Por esto que hemos aprendido hoy día. Ojalá que no olvidemos lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo. Y una vez que entendamos y hemos pasado por cada uno de estos pasos, sigamos adelante, perseverando hasta el fin. Y ustedes ya saben cómo perseverar hasta el fin. No tengo ninguna duda, mis queridos hermanos, que Jesucristo vive, que nuestro Padre Celestial nos ama, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros si es que somos fieles y que estamos cumpliendo los mandamientos. Él nos indica qué hacer, dónde ir, y podemos tener una comunicación y hablar la lengua de los ángeles a través del Espíritu. ¿Cómo no va a ser maravilloso disfrutar de estas bendiciones? Si ustedes ya lo saben, compártanlo con alguien que no lo entienden todavía. Y estoy seguro que se lo agradecerán. No tengo ninguna duda que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia, la misma de Jesucristo, del meridiano de los tiempos, que ha sido restaurada en estos días. No tengo ninguna duda que José Smith tuvo la gran responsabilidad de restaurar. Y tengo un aprecio y una gratitud hermosa a cada uno de los profetas que han sucedido a José Smith, llegando finalmente a nuestro amado profeta, el presidente Nelson. Que el Señor le bendiga a él en su avanzada edad, que tenga mucha salud. Preparémonos para escuchar sus mensajes en la próxima conferencia que viene en un par de semanas más. Que el Señor les bendiga, que sigan disfrutando, no se queden con esta clase, que sigan disfrutando en su estudio personal de las Escrituras. Si tienen preguntas, háganlas aquí debajito en los comentarios. Dejen su testimonio. Saben ustedes que muchos hermanos leen también los comentarios y el testimonio de ustedes puede ser que ayude a muchos que están también como ustedes, tratando de aprender y tratando de compartir estos conceptos. No esperen que todo venga del maestro en este caso. Viene también de las experiencias que ustedes puedan tener. Compartan estas cosas si está bien con ustedes, con algunos amigos. Suscríbanse al canal. Nunca pensé que iba a hablar de estos conceptos en la clase, pero es importante que se suscriban también para que de alguna manera esto pueda llegar a muchas otras personas. Y hoy día estamos empeñados en que Cristo esté en muchos hogares, porque cada día Cristo está en menos hogares. Y a lo mejor nosotros podemos ayudar a que el mensaje de Jesucristo pueda estar en muchas casas, en muchos lugares que probablemente ni siquiera tiene la posibilidad de llegar. Y a través de estos medios, a través del internet, a través de estos canales de YouTube, es probable que pueda llegar un mensaje que de alguna manera sirva a las familias. Hoy día internet se mete a todos los hogares, a todas las habitaciones. Y yo no sé con qué contenidos llegará a sus corazones y a su vista. Ojalá que estos contenidos de alguna manera contrarresten las cosas que a veces con un simple clic llega a nuestros ojos y a lo mejor no son cosas que sean correctas. Que el Señor les bendiga, amigos míos. Nos seguimos viendo. Vamos a continuar con este estudio semana a semana. Que tengan una maravillosa semana, que tengan un maravilloso día de reposo. Amen a sus familias, oren siempre y no olviden estudiar diariamente el libro de Mormón. Nos vemos la próxima semana.